Han sido múltiples las víctimas del conflicto armado en Colombia. La disputa por la apropiación de tierra entre actores armados ha generado el desplazamiento y la pobreza en zonas estratégicas del país. Las comunidades más afectadas han sido las poblaciones indígenas, afrodescendientes, niños y mujeres. Esta violencia prolongada durante más de 50 años ha generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, familiares, comunidades, organizaciones e instituciones públicas como para el conjunto de la sociedad colombiana. El desplazamiento forzado afectó gran parte del territorio con el recrudecimiento del conflicto armado. 1.116 municipios registraron expulsión de población, lo que representa un 97% del territorio nacional. Mi nombre es Viviana Rivera, nacida en Medellín, criada en el barrio Santander. Vivía con papá, mamá, 6 hermanos. Las condiciones como vivíamos era condición de pobreza, ya que nos tocaba trabajar a varios hermanos para poder ayudar a la casa y dejar los estudios aparte, muchas veces hasta pedirle a los vecinos para poder comer. Por este motivo mi mamá decide que nos fuéramos a vivir a Urabá, donde una tía, de pronto para buscar mejor comodidad y poder nosotros ejercer los estudios. Estuve allá desde los 14 años hasta los 23, ya que por problemas del conflicto armado entre guerrilleros y paramilitares me tocó desplazarme de nuevo a la ciudad de Medellín. En el tiempo que yo viví en Urabá, me tocó vivir varios enfrentamientos entre los soldados y los guerrilleros, ya que yo vivía en apartado en un barrio llamado Policarpa, donde muy cerca de él había una estación militar. Entonces los guerrilleros llegaban hasta esa estación a atacar a los soldados. Ahí vi muchos heridos de personas que no tenían nada que ver con el conflicto por medio de las balas perdidas. Y también me tocó ver en ese tiempo que entraron los paramilitares para hacer limpieza con los guerrilleros y sacaron muchas personas de su casa. Muchas veces los mataban al frente o en las mismas plataneras los dejaban. También viví la masacre de la Chinita, una masacre que fue muy mentada en las noticias, una masacre que hubo en el barrio obrero, ya que tiempos después nosotros invadimos un terreno ahí en ese barrio. Eso era una platanera y lo invadimos varias personas y empezamos a hacer casitas y también hubo una masacre ahí. No sé si fueron guerrilleros, paramilitares, pero sí hubieron varios muertos en ese entonces. La usuaria se acercó a la Unidad para Atención y Reparación Integral de Víctimas, sede Juanes, en la ciudad de Medellín. Para el caso de ella, quien se dirige a la unidad como desplazada, se hace en primera medida la escucha activa de su historia. Posteriormente, se brinda el apoyo profesional individualizado y asesoramiento con respecto a los servicios y recursos que ofrecemos en esta unidad. Allí se aplicó el plan de atención, asistencia y reparación de la siguiente manera. La intervención para el caso de la señora Viviana tuvo primero una evaluación y un diagnóstico, donde se examinó el problema. Ella llegó a Medellín a mediados de los años 90. Pasaron varios años adaptándose a las dinámicas de ese tiempo en ámbitos económicos y sociales, hasta que en el año 2011 la usuaria conoció la ley de víctimas gracias a una visita que hace con su suegra a la Casa de Justicia en el Bosque. Allí la trabajadora social le cuenta los beneficios que le otorga esta ley de víctimas. Posteriormente, esta misma le brinda la información sobre la sede del programa de la unidad de víctimas más cercano, la cual está ubicada en el Parque Juanes de La Paz, en la Comuna 5 del barrio Castilla. La usuaria llega al lugar donde es atendida por una trabajadora social. Inicialmente la usuaria le manifiesta su preocupación y angustia al presenciar una masacre en su municipio de residencia en Apartado, Antioquia, el día 23 de enero de 1994, la cual dejó en ella secuelas y traumas psicológicos. Debido a este evento, abandonó su localidad y dejó atrás su casa por temor y por el horror vivido en ese momento. Se embarca hacia Medellín
y debido a las dinámicas de pobreza y desigualdad de la Colombia de la época, fue difícil adaptarse a su nueva ciudad, pero su automotivación fue un paso crucial para afrontar los retos y salir de una forma digna. A partir del diagnóstico se realizó la planificación del servicio e identificación de los recursos. Determinamos las prioridades y objetivos a conseguir. Según la usuaria, es indispensable recuperar su casa, la cual fue expropiada y vendida a terceros en los años posteriores a la masacre. También como objetivo se propone la ayuda psicológica que a causa de los horrores vistos crearon unas secuelas profundas. La unidad brinda estos dos servicios y el papel del trabajador social es de carácter orientador. Vinculamos a la usuaria con los servicios necesitados. Gestionamos su inclusión al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. El trabajador social de la unidad va hasta el hogar de la usuaria, acompañado por un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, sociólogos, promotores sociales, en donde hay un diálogo inicial en el cual se presenta el programa, cuáles son sus objetivos y qué se busca. De manera voluntaria, la usuaria decide participar en el programa. Este programa trabaja con 4 enfoques: enfoque de derechos, enfoque diferencial, enfoque transformador y psicosocial, que fue el enfoque que le dimos al caso de la usuaria, el cual nos permitió reconocer el impacto de los hechos violentos que vivió la señora Viviana y trabajar en ellos. La usuaria recibe terapia psicosocial una vez por semana en un principio. Según su evolución es la intensidad. Dicha terapia es realizada por parte del psicólogo del programa. Como trabajadores sociales y desde la unidad, evaluamos que el servicio prestado sí sea eficiente y adecuado. Se hace un seguimiento continuo del caso de la usuaria. Se orientó a la señora Viviana en la vinculación del programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que corresponde a la Ley 1448 del 2011. Para esto fue necesario que ella cumpliera con los siguientes requisitos: ser víctima del conflicto armado en Colombia, haber sufrido un hecho victimizante ocurrido en el marco del conflicto interno armado, que el hecho victimizante se haya presentado a partir del 1 de enero de 1985, que el hecho victimizante haya ocurrido en territorio nacional, no haber presentado declaración por los mismos hechos previamente o bajo otro marco normativo. Toda la información concisa y detallada del diagnóstico es consignada en el formato único de la unidad de víctimas y firmada por la usuaria y el trabajador social. Es un proceso clave para poder ingresar al registro único de víctimas. Luego de emitida la decisión que ha tomado la unidad para las víctimas acerca de su declaración, la unidad tendrá 60 días hábiles para valorar y tomar la decisión de incluir o no en el registro único de víctimas a la solicitante y su grupo familiar. Ya que su registro único de víctimas fue aprobado por la unidad de víctimas antes de los 60 días preestablecidos, nuestra labor desde la profesión de trabajo social es guiar y acompañar a la usuaria, ya que este proceso es arduo y tiende a extenderse en el tiempo. Se inicia el proceso de inscripción al programa de restitución de tierras. La usuaria solicita la inscripción del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas de la unidad de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras iniciará el estudio de la solicitud de inscripción y decidirá sobre la inclusión o no del predio en el registro. La solicitud de inscripción de la usuaria fue aceptada. La trabajadora social remite a un abogado a través del programa para que presente la demanda ante el juez de restitución de tierras. Se hace un seguimiento continuo de la usuaria. No se desentiende de ella, al contrario, se le brinda acompañamiento en todo el proceso, de tal forma que la utilización prolongada de servicios no sea necesaria. Recordemos que por su pragmatismo el modelo gestión de casos se puede considerar como el más importante dentro de la intervención individualizada, donde se refleja gran parte de la naturaleza del trabajo social, ya que su aplicación gestiona el enlace entre el usuario y los recursos. Este tiene sus raíces en la sistematización del trabajo social, es decir, en la aparición del movimiento o establecimiento social y la institucionalización de la beneficencia que se produjo durante el siglo XIX con la aparición de la COS. El principal referente histórico de este modelo es Mary Richmond.